Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a desatar muchísimas pasiones, muchísimas especulaciones y sobre todo, muchísima emoción. Vamos a desgranar un secreto que ha estado sonando con fuerza en el mundo del espectáculo, una historia que, si es cierta, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, porque los rumores apuntan a que nuestro querido Can, el galán que nos ha robado el corazón a más de uno, ha conquistado de nuevo a la encantadora Demet Özdemir. Y como siempre en este canal, vamos a ir un paso más allá para intentar desvelar el secreto detrás de esta posible reconciliación. Así que si aman las historias de amor, los dramas de la vida real y, por supuesto, a estos dos talentosos artistas turcos, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante noticia, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y así no se pierden ni una sola de nuestras dosis de entretenimiento y noticias del mundo de las celebridades. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido una montaña rusa de emociones, un torbellino de química que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable. En pantalla eran fuego puro, una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Sus miradas se cruzaban, sus sonrisas se entrelazaban y cada escena que compartían desprendía una autenticidad que hacía creer al público que lo que veían era real, que ese amor de ficción se había trasladado a la vida privada. Y no solo en la pantalla, ¿verdad? Durante la grabación, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer, alimentados por gestos que parecían ir más allá de la amistad profesional. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las salidas que parecían más que amistosas, todo alimentaba la especulación. Y para ser sinceros, a muchos de nosotros nos encantaba la idea. Eran la pareja perfecta. El galán guapo y carismático con la protagonista dulce y talentosa, una dupla que prometía ser el cuento de hadas que tanto anhelamos ver en el mundo del espectáculo. Y entonces de repente todo pareció desvanecerse, como un espejismo en el desierto. Aparecieron las separaciones, las distancias, las nuevas parejas, y los fans nos quedamos con ese sabor agridulce de lo que pudo haber sido y, quizás, no fue. Can, impulsado por su creciente fama internacional, se fue a Italia, conquistando nuevos mercados y trabajando en proyectos ambiciosos que lo catapultaron aún más allá de las fronteras turcas. Mientras tanto, Demet continuaba cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas, y también explorando oportunidades fuera de su país, demostrando su versatilidad y talento. Cada uno siguió su camino, y aunque siempre hubo respeto y, por lo que sabíamos públicamente, cariño mutuo, la idea de una reconciliación parecía cada vez más lejana, casi un sueño irrealizable. Pero, ¡ay, amigos! En el mundo del espectáculo, las cosas cambian tan rápido como un parpadeo, y las historias de amor, a veces, tienen giros inesperados que nos dejan sin aliento. Y es ahí donde entran los rumores que hoy nos traen aquí, avivando la llama de la esperanza y la curiosidad de los fanáticos. En las últimas semanas, se ha intensificado una serie de especulaciones que sugieren que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar dándose una nueva oportunidad, un giro del destino que parece querer rewriting su historia. Y no hablo de meras coincidencias o de encuentros casuales que podríamos desechar fácilmente. Los detalles que están saliendo a la luz son bastante jugosos y apuntan a una posible reconexión sentimental. ¿Qué ha alimentado estas sospechas? ¿Qué ha encendido la mecha de esta nueva ola de rumores? Pues bien, para empezar, hemos visto a Can Yaman realizando algunas visitas estratégicas a Estambul, su ciudad natal, en momentos que parecen coincidir con la presencia de Demet. Y casualmente durante estas visitas, su agenda parece haber estado curiosamente vacía de eventos públicos, pero no de encuentros privados. Los paparazzi, siempre al acecho, han estado muy activos, y algunas de las imágenes que han capturado, por muy discretas que fueran, han puesto a todos a hablar, a analizar cada detalle y a tejer teorías. Se rumorea con fuerza que Can ha estado visitando a Demet en su apartamento, un lugar que se ha convertido en el centro de estas especulaciones. Y no solo eso, sino que algunos testigos, que prefieren mantener el anonimato por obvias razones, afirman haber visto a Can saliendo de la residencia de Demet en horas de la madrugada.
Ahora ustedes dirán, bueno, quizás son solo amigos que se reencuentran después de un tiempo. Y sí, es una posibilidad, una explicación lógica en términos de amistad. Pero consideremos el contexto. Después de un tiempo de aparente distanciamiento, de caminos separados y de nuevas vivencias, estos encuentros tan discretos y, por qué no decirlo, con ese aura de misterio, levantan muchas cejas y alimentan la sospecha de que hay algo más allá de una simple amistad. Los horarios, la nocturnidad, la discreción, todo suma y apunta hacia una posible intimidad que va más allá de lo platónico. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, un elemento clave en la era digital en la que vivimos, las redes sociales. Aunque ambos son muy activos en sus plataformas y comparten muchos aspectos de sus vidas, también son maestros en el arte de la sutileza y de la comunicación no verbal a través de sus publicaciones. Los fans más observadores, esos detectives digitales que analizan cada publicación con lupa, han notado ciertos likes mutuos en publicaciones de ambos, comentarios velados que podrían interpretarse como guiños o indirectas cariñosas, e incluso la coincidencia de ciertos lugares que uno u otro ha visitado en momentos cercanos. Por ejemplo, se dice que Khan ha estado frecuentando algunos de los restaurantes favoritos de Demet, locales que ella ha mencionado o mostrado en sus redes. O que ambos han compartido historias en sus redes sociales desde ubicaciones geográficamente cercanas en momentos similares, un detalle que podría sugerir un plan conjunto o una coincidencia demasiado oportuna para ser ignorada. Pequeños detalles, sí, pero que sumados crean un patrón muy interesante, un rompecabezas que los fans están intentando armar. Y luego está el factor misterio, ese halo de enigma que rodea a Khan Yaman. Khan Yaman es un hombre que sabe cómo mantener el interés, cómo generar expectación. Su vida personal, a pesar de su fama mundial y de su presencia constante en los medios, siempre ha tenido ese toque de misterio que lo hace aún más atractivo y fascinante. Y parece que en esta posible reconquista de Demet, está aplicando la misma estrategia. En lugar de hacer un anuncio público y oficial, de confirmar o desmentir de forma categórica, prefiere mantener un perfil bajo, dejando que los rumores hagan el trabajo sucio, pero con pruebas que siembran la duda en nuestras mentes y nos mantienen enganchados a la historia. Es un juego de seducción que se desarrolla en las sombras, con pistas sutiles pero reveladoras. Por otro lado, Demet Özdemir también ha mantenido una postura reservada en cuanto a su vida privada. Si bien su carrera profesional ha estado en constante ascenso, recibiendo elogios y protagonizando proyectos exitosos, su vida privada la ha protegido con celo, manteniendo una barrera de discreción. Sin embargo, algunos de sus gestos o comentarios en entrevistas recientes, aunque sutiles y cuidadosamente medidos, podrían interpretarse como una apertura a la posibilidad de revivir viejos amores o de reconsiderar el pasado. No está confirmando nada, no está lanzando campanas al vuelo, pero tampoco lo está negando rotundamente. Esta ambigüedad, esta falta de desmentido tajante es una señal que, para muchos, indica que algo está pasando, que hay una puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro. ¿El secreto revelado, entonces, dónde reside? Creo que el secreto no está tanto en un evento concreto y espectacular, en una declaración pública que ponga fin a las especulaciones, sino en la suma de todos estos pequeños indicios, en la intencionalidad detrás de estos gestos, en la estrategia que parece estar desplegando Khan. Parece que Khan Yaman no ha dejado de pensar en Demet Özdemir, que el recuerdo de lo que vivieron juntos sigue presente en su mente y en su corazón. Y ha decidido que después de un tiempo de separación y de reflexión, es el momento adecuado para intentar recuperar lo que una vez tuvieron, ese vínculo especial que los unió. Y lo está haciendo de una manera muy estratégica, evitando la confrontación directa con el público y los medios, pero creando las condiciones para que la conexión y los sentimientos resurjan de forma natural. Pensemos en el modus operandi de un seductor, de alguien que sabe cómo conquistar y reconquistar. No se trata solo de ser guapo, carismático o exitoso, sino de saber leer el momento, de entender a la otra persona, de crear un ambiente propicio para que los sentimientos vuelvan a aflorar, de reavivar la chispa que quizás se había apagado pero nunca se extinguió del todo. Y si los rumores son ciertos, Khan Yaman está haciendo exactamente eso. Está volviendo a los lugares que comparten recuerdos, está mostrando un interés renovado de una manera discreta pero persistente, y está esperando el momento adecuado para que Demet sienta que ese vínculo especial aún existe, que la química que los unió sigue latente. Además, no olvidemos la importancia de la madurez. Ambos han crecido tanto profesional como personalmente desde que protagonizaron Erkenci Kuş.
Han vivido otras experiencias, han conocido otras facetas de la vida, han aprendido lecciones valiosas de sus aciertos y sus errores. Quizás, este tiempo de separación les ha servido para darse cuenta de lo que realmente tenían, de lo valioso que era lo que compartían. Quizás han comprendido que la química que compartían era algo difícil de encontrar, algo único que vale la pena luchar por ello, que merece una segunda oportunidad. La madurez les permite ver las cosas desde una perspectiva diferente, con más sabiduría y con una mayor apreciación por lo que tienen. Imaginemos la conversación entre ellos, o las posibles reflexiones internas. Quizás Kan le ha dicho algo como: Demet, he estado pensando mucho en nosotros. En lo que teníamos. En la conexión que compartíamos. Y me he dado cuenta de que no quiero perder eso para siempre, que hay algo especial entre nosotros que merece ser explorado de nuevo. O quizás las acciones hablan más que las palabras y sus visitas, sus detalles, su presencia discreta pero constante son su forma de decir: todavía me importas. Todavía siento algo por ti. Y quiero intentarlo de nuevo, de una manera más madura y consciente. La estrategia de Kan parece ser la de reconquistar a Demet no con grandes gestos públicos, sino con la sutileza de los reencuentros privados, de los gestos que demuestran que no la ha olvidado y que valora la conexión que alguna vez compartieron. El secreto revelado no es solo una noticia impactante, es una historia de segundas oportunidades, una narrativa que resuena en muchos de nosotros. Es la confirmación de que a veces el destino nos da una segunda vuelta de tuerca, y que las conexiones profundas, esas que dejan una huella en el alma, pueden resurgir de las cenizas, más fuertes y resilientes que antes. Y Kan Yaman, con su innegable encanto, su carisma arrollador y su estrategia calculada, parece estar orquestando esta posible reconciliación de una manera magistral, tejiendo una red de indicios que capturan la atención y la imaginación de todos. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño y nos impulsa a seguir investigando, ¿será cierto? ¿Son estos rumores más que simples especulaciones? Y si es así, ¿durará esta vez? El tiempo lo dirá, la vida tiene sus propios planes y sus propios ritmos. Pero lo que está claro es que la chispa entre ellos nunca se extinguió del todo, que quedó latente esperando el momento adecuado para resurgir. Y si estos rumores se confirman, si vemos a Kan y Demet juntos de nuevo, será un nuevo capítulo emocionante en la vida de dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, una historia que sin duda nos mantendrá pegados a la pantalla y a las noticias. Hemos visto cómo las miradas en aquel entonces prometían mucho, cómo la química en pantalla era palpable, y ahora, estas señales discretas, estos encuentros clandestinos, parecen querer reavivar esa llama, devolverle el calor y la intensidad. Kan Yaman, con esa aura de misterio que lo rodea, parece estar jugando sus cartas con maestría, creando un ambiente de expectación y romance. Y Demet Özdemir, con esa sonrisa que desarma y ese talento que la distingue, quizás está dispuesta a darle otra oportunidad a este amor que conquistó a millones de corazones, a esta conexión que parece ser más fuerte que las distancias y el tiempo. En definitiva, lo que está sucediendo, o al menos lo que se rumorea que está sucediendo, es una historia de amor que se resiste a morir, una narrativa que nos enseña que a veces el corazón tiene razones que la razón no entiende, y que las conexiones verdaderas, esas que nacen de la afinidad y la pasión, pueden soportar el paso del tiempo, las distancias y los obstáculos. Es un recordatorio de que el amor, en sus múltiples formas, siempre encuentra un camino. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de los rumores de que Kan Yaman ha conquistado de nuevo a Demet Özdemir. Hemos analizado los indicios, las especulaciones, los detalles que alimentan las esperanzas de los fans, y el posible secreto revelado detrás de esta posible reconciliación. Es una historia que sin duda nos tiene a todos expectantes, soñando con un reencuentro romántico y lleno de magia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. La verdad es que el mundo del espectáculo siempre nos sorprende con sus giros y sus historias, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Sienten que la química entre Kan y Demet sigue intacta? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos y nos regalaran una nueva temporada de Erkencikus en la vida real? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido pegados a la pantalla y les ha generado mucha emoción, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman y de Method Demir, para que se enteren de las últimas novedades y no se pierdan ni un detalle de esta posible historia de amor. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, si son nuevos por aquí, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Son el mejor público del mundo, su apoyo es lo que me impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más secretos por desvelar y por supuesto, más emoción. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso.